las páginas, si ustedes todos han leído seguramente El conflicto de los siglos, las páginas de ese libro revelan una profunda simpatía y admiración hacia los reformadores protestantes. Abrazando el legado de la Reforma, Elena G. de White identificó al adventismo no solo con la misión, sino también con el nombre y la identidad de los reformadores cuya protesta hizo que se nos conociera como protestantes. Entonces, a la pregunta, ¿quién es un adventista del séptimo día? Podríamos responder, un adventista es un reformador y un protestante. Y la tesis principal de mi presentación en esta tarde es que la identidad adventista tiene profundas raíces en los principios de los reformadores del siglo XVI. El adventismo, como yo lo veo, es un intento de renovar aspectos doctrinales, ideales y principios que hemos recibido como parte del legado protestante. Y para sustentar esta tesis en esta tarde, es necesario que hagamos dos cosas. Primero, tenemos que explorar cómo la identidad protestante tomó forma, a fin de descubrir aquellos aspectos que son esenciales a la misma. Y segundo, podremos presentar cómo el adventismo del séptimo día se ha visto a sí mismo como agentes de renovación de la identidad protestante y cómo el adventismo ha construido a través del tiempo su propia identidad cristiana. ¿Quién es un reformador protestante? Yo no quiero leer todo, así que algunas cosas se las voy a explicar, ¿no? Para que no se me duerman aquí en esta tarde. Esa pregunta, ¿quién es un reformador protestante?, puede ser muy fácil de responder para nosotros, ¿verdad?, que somos los herederos de la Reforma, pero no era tan fácil de responder durante el siglo XVI, cuando los reformadores estaban llevando adelante su reforma. No era siempre fácil identificar las afiliaciones de los protestantes en aquel contexto. Por ejemplo, en Augsburgo surgían muchas preguntas y había una familia en particular, la familia Kresswecher, que sus hijas eran protestantes. Y según los registros de los oficiales de la ciudad, los vecinos se preguntaban qué tipo de protestantes eran. Unos decían, una de ellas es anabaptista. Los otros decían, no, una de ellas es luterana. Y incluso según los reportes, porque estos eran testigos que se presentaban frente a los jueces de la ciudad, que todavía estaba controlada por las autoridades católicas, algunos de ellos decían, no, son ambas cosas, son luteranas y anabaptistas. O sea, era muy difícil responder en aquel contexto quién es un protestante o qué tipo de protestantismo profesaban. Sabemos que las autoridades finalmente para los 1528, 1529 empezaron a definir poco a poco cuál era la identidad de un protestante, de tal manera que los ciudadanos pudieran identificarlo y pudieran apuntar a las autoridades donde había un protestante. Había dos cosas esenciales acorde con estas personas. Número uno, reunirse en casas particulares para leer la Biblia y para orar. Esa es una marca identificatoria de quién es un protestante, acorde con las autoridades en Augsburgo. Segundo, negarse a participar en los servicios y en las ceremonias católicas y no presentarse a los templos a la hora de la misa. Eso inmediatamente era una marca identificatoria de quién es un protestante. Pero tomó años para que las personas pudieran saber qué cosa es un protestante. La confusión no solamente sucedía en esta zona de Europa, en Alemania, pero también a través de todo el continente. Por ejemplo, más cerca a nosotros, ¿verdad?, españoles. En España, las autoridades eclesiásticas
identificaban a los alumbrados como protestantes, como luteranos. Pero ¿eran los alumbrados realmente protestantes? ¿Eran realmente luteranos? ¿O es que simplemente tenían algunas creencias que se parecían o eran similares a las de Lutero o quizás más cerca a Erasmo? De todas maneras, en España también las autoridades estaban preguntándose cómo podemos identificar cuál es la identidad de un protestante. Quizás podríamos decir hoy que sabemos un poco más de los alumbrados, que era simplemente un fantasma de Lutero que se movía a través de España, porque probablemente no eran protestantes. O sea, estas y otras historias en el contexto de la Reforma nos hace preguntarnos acerca de cuál es la identidad protestante y cómo ellos fueron construyendo esa identidad para diferenciarse de lo que era la cristiandad en ese momento. Y no les fue fácil al protestantismo porque ellos tuvieron que insertarse en un contexto cultural, en un contexto político y social específico. Y desligarse de ese contexto en ese momento, de esa sociedad, de esa unión de iglesia y Estado, de todas esas doctrinas y marcas identificatorias de lo que es un cristiano, y construir nuevos principios éticos, morales y prácticos protestantes, y desde la perspectiva protestante no fue nada fácil. Pero algo sí hacían los protestantes. Por ejemplo, los protestantes señalaban los problemas y los males de la iglesia. Pero criticar los males de la iglesia, ¿será que bastaría para construir una identidad distinta para el protestantismo? Y esa es una pregunta válida porque desde la Edad Media nosotros vamos a encontrar que hay voces que se levantaban para señalar las corrupciones de la iglesia, pidiendo una reforma y una renovación en la iglesia. La mayoría de esas voces coincidían que esa reforma debería llevarse a cabo, pero debería llevarse a cabo dentro de las fronteras de la iglesia, siguiendo los cauces institucionales adecuados. O sea, ellos no querían romper con la iglesia, querían reformarlo adentro. ¿Será que estas personas eran protestantes solo porque criticaban a la iglesia? Y hubo algunos intentos de reformar la iglesia que tuvieron algún éxito, aunque al final no lograron todos los objetivos que ellos querían alcanzar. Y yo puedo mencionarles dos historias aquí. Por ejemplo, el movimiento conciliar quería arrebatar el poder de manos del Papa para otorgárselo a los concilios ecuménicos. Y de esa manera tratar de hacer una respuesta a la corrupción y a los problemas y a los papas rivales y a las fuerzas eclesiásticas que había dentro de la iglesia. Sin embargo, aunque tuvieron al principio un apoyo y lograron algo, el movimiento conciliar fracasó. Y precisamente el último concilio antes de la Reforma, el Concilio Laterano número 5, le puso fin a ese intento de reformar a la iglesia desde adentro, ¿ok? Completamente. Ciertas acciones, ¿ok? Tuvieron también un grado más específico de éxito. Por ejemplo, y voy a volver a España, ¿ok? Porque aquí estamos hablando del idioma de España, ¿no? El cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, ¿ok? En España, con el apoyo de los monarcas católicos Isabel y Fernando. Cisneros era un moralista estricto, un cristiano piadoso, devoto, ascético, y trabajó fuertemente en España para conseguir la moralización del clero y de la iglesia. Y puso varias acciones reformadoras en España: la prohibición para que los sacerdotes tuvieran propiedades, la eliminación del concubinato entre los sacerdotes y la puesta en marcha de programas educativos para que los curas y los frailes pudieran llevar adelante la obra pastoral de predicación y de enseñanza en una manera más precisa y más bíblica. De hecho, ustedes lo saben, él preparó, ¿verdad?, esa Biblia
con los 6 idiomas que antecedió incluso a las críticas de Erasmo en Alemania, cierto éxito tuvo. Pero los reformadores comprendieron algo mientras ellos iban construyendo su identidad, queridos hermanos. Ellos comprendieron que los problemas de la iglesia y las prácticas corruptas del clero eran solo síntomas de un problema más profundo. Había un problema más profundo. Por lo tanto, ellos no podían construir una identidad protestante solamente con un discurso anticatólico. No bastaba decir la iglesia está mal. Y eso nos enseña algo, o sea, no basta con criticar para construir una identidad. O sea, hay que ir más allá, y ellos comprendieron eso. Así que ellos querían construir la nueva fe, la nueva identidad cristiana en una alternativa viable para la vida y la práctica de la iglesia. O sea, en realidad ellos descubrieron que el gran objetivo de la reforma, más allá de criticar los males de la iglesia, era restaurar la pura verdad bíblica. Esa era la única solución para ir adelante con una auténtica reforma de la iglesia. Y ese objetivo ellos marcharon, el objetivo principal, restaurar el cristianismo bíblico, el cristianismo apostólico. Y esa característica se convirtió en un símbolo de la identidad protestante. Rescatar a la iglesia, reformar la iglesia y liberarla de su cautiverio babilónico. Y basta con leer a los reformadores. Yo voy a mencionarles 3 de ellos que ustedes conocen muy bien. Lutero, por ejemplo, entendía que su papel era preservar la verdad antigua. Y en sus conversaciones, cuando él hablaba con los sacerdotes y cuando él llevaba adelante sus reformas, una vez y otra enfatizaba, no estamos enseñando nada nuevo. Estamos repitiendo y confirmando las viejas doctrinas de los apóstoles contenidas en el Nuevo Testamento. O sea, los reformadores no estamos inventando una nueva verdad, porque en la idea de la gente es, recuerden, son 1500 años de esta iglesia, de estas doctrinas, de este pensamiento. Así que todo lo que los reformadores estaban predicando y diciendo le podría parecer a sus oyentes que estaban construyendo nuevas doctrinas. Por ellos dicen, no, simplemente estamos restaurando la verdad bíblica. Estamos restaurando lo que el Nuevo Testamento enseña. O sea, no es una invención nuestra, continúa diciendo Lutero. Es la enseñanza de los apóstoles, que estamos sacándola de la oscuridad a la luz nuevamente. No estamos inventando un nuevo bautismo, un nuevo altar, una nueva oración al Señor, un nuevo credo. Solo defendemos lo que la Biblia enseña. Zwinglio, el otro reformador que quiero citar en esta tarde, afirmó categóricamente que lo que él había estado haciendo es predicar en la ciudad de Zúrich la verdad pura y clara de la palabra de Dios, el evangelio gozoso de Cristo en las Escrituras, no con la ayuda de los hombres, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Y él decía, la restauración de la verdad tiene un elemento principal y es la liberación del cautiverio. Y es muy interesante porque él dice, ¿saben qué? La iglesia ha estado el evangelio, no la iglesia, dice el evangelio, ha estado por siglos bajo este poder esclavizador. Y él dice, si ustedes juntan toda la esclavitud de Israel en Egipto, en Babilonia, por los romanos, el evangelio ha estado esclavizado más terriblemente que toda la esclavitud que sufrió el pueblo de Israel. Y ahora el Espíritu Santo está sacándolo de Egipto a la luz de la palabra de Dios. Se está restaurando las verdades bíblicas. Semejantes ideas vamos a encontrar en Calvino. Y Calvino dice lo mismo, el evangelio por mucho tiempo ha estado enterrado y desconocido.
es la consecuencia culpable de la impiedad del hombre, pero la bondad de Dios se ha manifestado entre nosotros y nos ha sido restaurado el Evangelio que predicaban los apóstoles desde la antigüedad. O sea, hay un redescubrimiento de la doctrina de Cristo, del mensaje del Evangelio, en esas aguas enturbiadas donde ellos vivían con diversas corrientes teológicas, culturales y filosóficas. El Evangelio nuevamente estaba alumbrando en toda su intensidad. Los anabaptistas, todavía más radicalmente, decían: no basta con una reforma, tiene que haber una restitución de todos los aspectos de la virtud y la vida del Nuevo Testamento. La culminación de la reforma no puede ser simplemente restaurar algunas verdades. Tenemos que restaurar la visión completa de Cristo y los apóstoles que está manifestada en el Evangelio. Es decir, que cuando hablamos de identidad adventista, de identidad protestante, y de la reforma, lo primero que ellos llegan a estar en acuerdo, todos ellos, no importa las corrientes que ellos tenían, es que el objetivo primario, la identidad primaria de lo que es ser un protestante es la intención de restaurar la verdad neotestamentaria. Ahora, hay una pregunta que ellos tenían que hacer, obviamente, porque como a Jesús los líderes religiosos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Se acuerdan? Le preguntaron: ¿cuál es la autoridad que ustedes están utilizando? También los reformadores tenían que presentar cuál era la base de su autoridad. Y ellos van a decir: no son opiniones mayoritarias, no es una prolongada idea que ha estado presente a través del tiempo. Nosotros tenemos una autoridad que sobrepasa todas las autoridades, y esa autoridad es la palabra de Dios, la palabra de Dios. O sea, vamos a restaurar el Evangelio puro del Nuevo Testamento, y nuestra identidad, lo que va a marcar eso, nuestra autoridad, va a ser la palabra de Dios. En el Salmo, comentando en el Salmo 45, Lutero dice: en teología debemos oír y creer y estar convencidos en nuestro corazón de que Dios es veraz y que lo que Dios dice en su palabra, aunque pueda parecer absurdo a la razón, es a lo que tenemos que aferrarnos como la verdad y la seguridad de una fe completa, pura y suficiente y permanente para nuestro tiempo. O sea, el principio de sola escritura se convirtió rápidamente en una señal de identidad de la teología protestante. Zwingli aseguró a todos mis hermanos, saben bien claro, que solo he establecido mi predicación en lo que las Escrituras dicen. Calvino dijo: nunca he utilizado la tradición ni otras palabras, solo lo que la palabra de Dios dice debe ocupar el primer lugar en la construcción de nuestras ideas. Los predicadores anabaptistas, inclusive más consistentemente, empezaron a utilizar el principio de sola escritura, porque en todas las cuestiones, en todas las controversias divisoria, solo la Escritura, canonizada y santificada por Dios mismo, debe y tiene que ser el juez y nadie más. O sea, para los reformadores, mientras construyen esta identidad, una lectura errónea de las Escrituras da lugar a creencias y modos de vida no bíblicos. El problema no era la corrupción, es que la corrupción de la iglesia y los problemas doctrinales de la iglesia y las prácticas antibíblicas de la iglesia se nutrían de una interpretación oscurecida del Evangelio, de una distorsión del Evangelio. Para los reformadores, esa lectura errónea es la que daba lugar al problema que ellos estaban enfrentando, y entendían que la única solución en ese contexto era restaurar la autoridad de las Escrituras para restaurar la vida, la práctica y la fe cristiana en sus días. Y es con esa intención
que ellos llegan al coloquio de Marburgo, donde ellos necesitan, no solamente por necesidad teológica, pero también por necesidad política, presentar una alianza protestante y presentar cuáles son los puntos de fe que ellos tenían. Y es de estos dos grandes principios, como yo lo veo, del deseo de restaurar la verdad bíblica sobre la base de sola escritura que ellos van a presentar allí en el coloquio de Marburgo, van a firmar, ¿verdad?, un documento donde restauran lo que ellos ven que son las doctrinas esenciales de lo que es la verdadera fe cristiana y de lo que es la identidad teológica doctrinal del protestantismo. En la doctrina de la salvación, ellos restauraron el énfasis neotestamentario en la justificación por la fe, la centralidad de la gracia de Dios, la incapacidad humana para buscar y proporcionarse a sí mismo la salvación, y Cristo como la única fuente de salvación. En la doctrina de la Iglesia recobraron el concepto del sacerdocio de todos los creyentes y el bautismo y la cena del Señor como los únicos sacramentos eclesiásticos. Además, la predicación pasaba a ser ahora el centro del culto cristiano y el instrumento más vivo del Espíritu Santo para crear fe en lugar del rito de la misa. En la doctrina de la vida cristiana defendieron las buenas obras con amor y devoción y participación continua en los sufrimientos de Cristo. Rechazaron la concepción tradicional de la penitencia, la vida ascética como fuentes de méritos salvíficos. Incluso el tema más divisorio del coloquio, la cena del Señor, ellos estuvieron de acuerdo a concordar hasta cierto punto y discrepar en unidad. Y ellos lo confiesan ustedes más tarde porque el tiempo va pasando rápido. Pueden leer los artículos de fe del coloquio y ustedes van a ver como ellos dicen bien claro, en la actualidad no estamos de acuerdo sobre cuál es el significado de la cena del Señor. Sabemos que es importante, sabemos que es uno de los elementos que Jesús mismo instituyó, pero no sabemos el significado de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, precisamente, pero podemos estar aunque diferimos, todavía podemos estar unidos, porque sí sabemos algo, es que por el poder del cuerpo y la sangre de Cristo, vida es transmitido al hombre y a la mujer que está muerto en delitos y pecados. Desde luego, tenemos que decirlo, no rechazaron ellos todos y cada uno de los rasgos de las creencias cristianas soportadas por la tradición de la iglesia, ¿ok? O sea, no tenían el tiempo, no podían hacerlo en su contexto, había más luz que descubrir, pero ellos se centraron en construir su identidad en aquellas cuestiones que eran más apremiantes para sus días. Sin lugar a duda, no era el mediodía cuando ellos terminaron en el coloquio, pero el sol de la verdad bíblica comenzó a salir de nuevo en los dominios del cristianismo. Ahora, el sol se puso bastante rapidito, ¿ok? Después del coloquio. Para 1930, un poquito de historia, lamentablemente esa identidad unificada y compartida de los reformadores se desvaneció rápidamente. Y de ahí en adelante vamos a ver una proliferación de confesiones y credos con diferentes maneras de leer las Escrituras y con diferentes ideas doctrinales. Y tengo que decirles algo porque me gusta ser, ¿verdad?, bastante equilibrado. No era su intención fraccionar el movimiento de la Reforma, pero finalmente la manera como ellos leían y su intención primaria, aunque quizás era buena, resultó en divisiones en cómo ellos leían las Escrituras y cómo entendían la identidad de la Reforma. Así que de esa identidad unificada, nosotros vamos a ver una identidad más adelante fraccionada. Carlos V, que es Carlos I de España, pidió en la Dieta de Habsburgo, bueno, yo quiero ver qué creen los protestantes.
Y en lugar de venir con lo que habían acordado en el coloquio, cada quien se apareció con su propio credo. Los luteranos presentaron en la dieta la Confesión de Habsburgo, 28 artículos. Martín Bucero y Wolfgang Capito entregaron la Confesión Tetrapolitana. Y Zwinglio, que no quería saber de ninguno de los dos bandos, presentó su propia confesión, Fidei Ratio, en la cual explicaba sucintamente su postura reformada suiza sobre la Cena del Señor y otros aspectos. O sea, vinieron a la dieta de Habsburgo divididos, con diferentes opiniones, no con la unidad que ellos habían alcanzado en el coloquio anteriormente. Y no podemos en esta tarde, por supuesto, hacer un examen completo de las diferencias doctrinarias y eclesiásticas de estas confesiones, pero es muy interesante. Yo quiero señalar brevemente el asunto de la Cena del Señor, porque en el coloquio Zwinglio finalmente dijo, bueno, este es mi cuerpo, yo puedo moverme con Lutero a admitir que la presencia es espiritual. Pero Lutero dijo, no, tienes que venir todo el camino o no el camino. Él no quiso moverse un poquito hacia Zwinglio. Así que cuando ustedes leen estas tres confesiones que ellos le presentan al emperador, ustedes van a ver cómo cada uno retorna a sus posiciones bien específicas, bien sólidas. No estaban decididos a someterse un poquito los unos al otro y llegar a una comprensión y a un balance. Y Lutero dice, es una presencia real, verdadera, sustancial del cuerpo y la sangre de Cristo en los símbolos del sacramento. Y Zwinglio dijo, eso es simplemente un recuerdo para la fe. Y es un recuerdo de lo que Jesús hizo en la cruz. Otros reformadores en la Confesión Tetrapolitana, Bucero trató de unirlos un poquito, cambiando el lenguaje, admitiendo que hay una presencia real, espiritual, pero que también es una conmemoración del sacrificio de Cristo, invitando nuevamente a todos los reformadores a unirse en lo esencial, y a dejar al lado aquellas pequeñas cosas, pero sin ningún tipo de éxito. A estas tres confesiones de fe iniciales, inmediatamente ustedes van a ver incluso más confesiones y credos que empiezan a diseminarse a través de todos los territorios protestantes. Y con el tiempo, el rechazo se convirtió en condena mutua. La cuestión esencial ya no era quién es un protestante. Ahora la cuestión esencial es quién es un luterano, quién es un reformado, quién es un anabaptista. Pero no solamente quién es un reformado suizo, y quién es un reformado alemán, y quién es un reformado aquí y allá. Esa multiplicación, aunque al principio, otra vez, para ser justo con ellos tenían las mejores intenciones de expresar su fe, introdujo elementos que fraccionaron la identidad de la Reforma. Ahora, los adventistas, este legado en la identidad adventista, ¿verdad?, que es parte de mi presentación en esta tarde. Como he dicho al principio en mi introducción, en los comienzos del adventismo del séptimo día, ellos se vieron a sí mismos como portadores del verdadero espíritu y la misión de la Reforma protestante. Y aunque con menos énfasis quizás hoy, después de tantos años, yo creo que esa actitud ha perdurado durante la historia del movimiento adventista. Eso es lo que yo creo. El objetivo de restaurar la verdad bíblica es parte integral de la identidad adventista, como lo fue para los reformadores protestantes. Los pioneros como Lutero y otros reformadores estaban convencidos que parte esencial de la misión del movimiento, del movimiento adventista, los pioneros adventistas, en el contexto del tiempo del fin, era la restauración de la verdad bíblica. Y esto es una cita directa
de uno de los pioneros. Y pueden encontrar, y quizás después van a tener el documento, pueden ir al pie de página donde yo cito a varios de ellos diciendo exactamente lo mismo. Se describían a sí mismos, y ustedes lo saben, quizás hasta recientemente todavía nos describimos a sí mismos, como la voz de Elías, que se levanta en medio de la oscuridad y la crisis de adoración de los profetas de Baal para levantar la verdad bíblica. Es más, los pioneros adventistas frecuentemente se identificaron usando el lenguaje de Isaías como reparadores de pavortillos y restauradores de calzada. La segunda generación no perdió esa identidad, no la perdió, ese legado protestante en ella. En 1889 afirmaron que el mensaje del tercer ángel, que contiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, contienen no solo el mejor credo bíblico que jamás haya escrito, sino que es la base para restaurar verdades largamente pisoteadas. Ellos habían sido escogidos, dicen ellos, para ese fin, para que el mundo sea iluminado con la gloria del mensaje bíblico nuevamente. O sea, el deseo de restaurar la verdad comprendía, sin embargo, no solo afirmar y abrazar las verdades cristianas y protestantes. Sin lugar a dudas, el adventismo ha afirmado que ha recibido un paquete de verdades bíblicas restauradas por los reformadores y además que le protegen contra algunas prácticas no bíblicas que habían oscurecido el mensaje cristiano y habían sido expuestas y abandonadas por los protestantes. Y para eso yo no quiero leer la cita aquí, ustedes pueden leer más tarde nuestro libro sobre creencias fundamentales, donde hay toda una porción diciendo acerca de justificación por la fe, el evangelio, el redescubrimiento de la centralidad de Cristo y el abandono del culto a María, el purgatorio, la penitencia. En ese libro adventista se reconoce, eso es parte del legado que hemos recibido de la Reforma. Pero además ellos entendieron que había verdades bíblicas en necesidad de ser reintegradas a la pureza del Evangelio. O sea, esa identidad, ese legado que recibimos de la Reforma, de restaurar la verdad bíblica en todo su esplendor, ha estado presente en la identidad adventista. Verdades como el séptimo día de la semana, como el verdadero sábado, la inmortalidad condicional de los seres creados, la inminente, visible y literal segunda venida de Cristo dentro de un preciso y profético programa escatológico, el santuario celestial y la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y la voz profética dando testimonio y dirección a la comunidad cristiana remanente en el tiempo del fin. O sea, no solamente abrazaron lo que el legado de la Reforma nos dio los pioneros adventistas, pero todavía ellos decían, hay más verdades que necesitan ser restauradas. Y de hecho, con eso ellos estaban, y aunque nunca usan la expresión, a lo menos hasta donde yo he podido encontrar, ellos utilizaron el lema reformado, semper reformanda, siempre reformando, porque una vez la iglesia está reformada, tiene que seguir siendo reformada. Y para restaurar esas verdades bíblicas, ¿qué hicieron ellos, los pioneros adventistas y el adventismo? Hasta el día de hoy, ellos recurrieron y seguimos recurriendo al mismo principio protestante, el principio de sola escritura, otro de los grandes legados protestantes manifestados en la identidad del adventismo. De hecho, Elena G. de White menciona el principio de sola escritura innumerables veces, y de hecho, ella lo identificó como el gran principio protestante. O sea, esa es una expresión que ella usa una y otra vez en sus escritos, el gran principio protestante. Pero ella también notó con preocupación que ese principio era erosionado por los herederos de la Reforma. En nuestra época hay un gran alejamiento de las doctrinas y los preceptos de los reformadores y es necesario volver al principio protestante, la Biblia y solo la Biblia como regla de fe y práctica, escribió ella. Y atendiendo a esta visión, ¿verdad?, a esta identidad, a este legado protestante en el adventismo ha tomado históricamente en serio el usar consistentemente este principio en el quehacer teológico y práctico de la iglesia. Y a través del estudio de las Escrituras, el movimiento adventista ha sido capaz de descubrir nuevas verdades
mantener la verdad presente y seguir en un crecimiento progresivo del entendimiento de la verdad bíblica. Ahora, hay una manera, como quizás quiero sugerir en esta tarde, el adventismo ha hecho un poco mejor que el protestantismo, ¿ok? Y una manera en cómo el adventismo, me parece a mí, ha demostrado ese compromiso inquebrantable con el principio de sola escritura, se manifiesta en la manera cautelosa, cuidadosa, en que ha formulado sus declaraciones de fe. Como hemos visto, el protestantismo introdujo la práctica de escribir confesiones de fe que lentamente, aunque no era su intención primaria, fueron reemplazando la voz autoritativa de la palabra de Dios e introduciendo una fe sobrecodificada. Y técnicamente, teológicamente, esto se conoce como credalismo, ¿ok? O sea, la construcción de credo. Por el contrario, el adventismo ha tenido cuidado de afirmar que las declaraciones de creencias fundamentales, aunque bíblicas, también son humanas, parciales y provisionales. Son expresiones de la fe misma, ¿sí?, como están contenidas en la Biblia. Pero los creyentes deben esperar que las mismas sean corregidas para expresar de manera más precisa y fidedigna, tanto en lenguaje como en concepto, las enseñanzas de la palabra. Por eso nos hemos resistido a seguir la tendencia de escribir credos. Y en todas, ¿verdad?, si ustedes hacen una revisión de las declaraciones de creencias fundamentales del adventismo, ustedes van a ver consistentemente la expresión: los adventistas no tenemos otro credo que no sea la palabra de Dios, ¿verdad? Las mismas, ¿ok? Por lo tanto, son estándares subordinados a las Escrituras. Como tales, la Biblia es el estándar final para juzgar y corregir las doctrinas fundamentales de la fe adventista. No es un credo el que corrige la Biblia, es la Biblia quien corrige las doctrinas. Y esta realidad ustedes pueden verla como los pioneros los consideraban. Y voy a saltarme aquí algunas citas que tengo de cómo ellos expresan el rol, el papel que tienen los principios fundamentales de la fe, desde la primera declaración en 1872, cuando ellos claramente dicen, aquí lo presentamos, ¿verdad? Esto, hasta este punto, la iglesia, la comunidad de fe es unánime, ¿ok? Pero no es un sistema de fe, no es un credo, es una breve declaración. Y hasta este punto, en gran unanimidad estamos de acuerdo con estas creencias, pero podemos descubrir más, podemos ir más allá, porque solo la Biblia es nuestro credo. Estos principios y actitudes de los pioneros hacia la formación de credos sigue siendo una marca de la identidad doctrinal del adventismo. En la publicación, por ejemplo, de la primera declaración oficialmente votada de las creencias fundamentales de la Iglesia en 1980, dice lo siguiente, que las mismas constituye la expresión y comprensión de las Escrituras por parte de la Iglesia, pero cuando la Iglesia sea guiada por el Espíritu Santo a una comprensión más completa de la verdad bíblica, la misma, o sea, la Iglesia, se someterá por completo a la autoridad del Espíritu de Dios y a la palabra. Debemos admitir que es esencial que los creyentes piensen y escriban cuidadosamente los elementos fundamentales de su fe y la manera como una comunidad ha interpretado y ha comprendido los imperativos bíblicos, pero los principios y actitudes del adventismo, al formular una fe no sobreconceptualizada, no credalista, ha protegido al movimiento adventista de ir más allá de la Biblia y nos ha impulsado siempre en un camino de encontrar más luz, más precisa en la palabra de Dios, mientras evitamos los males y las deficiencias del credalismo. En esta tarde les quiero agradecer por su fina atención. Y yo creo que el legado protestante en la identidad adventista es que tenemos una misión semejante: reformar, renovar la verdad como está expresada
en la palabra de Dios. Y utilizar la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica. Defender el concepto de sola escritura y no la construcción de credos o ideas humanas. Así que en esta tarde, ¿qué es el adventismo? Yo quiero decir, como dijo el doctor Cortés anoche, el adventismo es cristianismo, pero también el adventismo es protestantismo. Y yo creo que algunos presentadores después de mí le van a mostrar que el adventismo también es adventismo. Dios les bendiga